parece que tiene un aval pseudocientífico y cada vez que os escucho hablar, pues dais muchos datos raros, no, tal estudio, no sé qué, sueco, o sea, como para que a la gente que está escuchando, pues, oye, pues esto os parece que sí, esta postura está como muy sólida, muy firme y tal, cuando nada de eso es cierto. Bueno, yo debería de estar haciendo otras cosas. Y además la gente que colabora conmigo, más o menos, lo sabe y me siento un poco culpable. Pero el chorreo es tan continuo que es que siento la necesidad imperiosa de decir algo, de responder. Entonces aquí he preparado un collage de cosas sobre la prensa, los datos y los no vacunados, aunque no los menciono a los no vacunados explícitamente. Entonces la motivación es que la prensa escrita y las televisiones hacen el rol de portavoces del gobierno que van anticipando las medidas más duras que el gobierno va a tomar por nuestro bien, o sea, las dejan caer y luego dices, pues es que esto no puede ser, y luego pues es. Entonces, bueno, pues es un poco interesante ver en qué estado está la prensa escrita y la televisión y ver algunos datos que no aparecen en estos medios. El estado de la prensa escrita. Bueno, pues la prensa escrita, esto sería el porcentaje de individuos que lee periódicos y se ve que va para abajo. Tuvo un pico en 2008 y parece ser que a partir de ahí la gente dejó de estar interesada en lo que dicen los periódicos. Y si nos fijamos en el tiempo dedicado a la lectura, pues también ese tiempo va hacia abajo. Cada vez la gente dedica menos tiempo a leer estos periódicos. El periódico más leído, curiosamente, es un periódico deportivo, el Marca. Y no le va... ¿sí? Y si nos fijamos en la edad, vemos que la mayor parte de los lectores son mayores de 50 años. O sea que el público de la prensa es un público viejo y ellos lo saben. Y esto ya se veía venir desde 2018, bueno, ya en 2018 pues venían diciéndolo los periódicos digitales, donde en 2018 el periódico de mayor difusión pues era El País con 85.000 ejemplares al día, lo cual pues no es gran cosa, ¿no? Pensando que muchos van a los ministerios, etc. Entonces la pregunta sería, ¿está la prensa escrita a la venta? Y bueno, pues parece ser que sí estaba a la venta, como lo confirma pues esta noticia que es pues que el gobierno vasco da directamente 5 millones de ayuda a los medios de comunicación, prensa y radio, y excluye a los digitales. Bueno, esto es un periódico digital y su preocupación, digamos, su escándalo es porque a ellos no les dan. No es porque el gobierno esté comprando a la prensa, sino porque a ellos no les dan. Las televisiones, pues bueno, parece que tienen más audiencia. Esto sería por edades, el porcentaje de individuos. Bueno, los viejos, pues todos ven televisión, parece ser. Estos datos sobre los jóvenes, pues no me los acabo de creer. Yo creo que es bastante inferior a esto, pero bueno. Los jóvenes, pues ven otras cosas. Y si nos fijamos en los canales nacionales y su distribución por comunidades, pues bueno, las comunidades autónomas, rabia rabiña, pues por más que pongan sus canales autonómicos, la gente ve los canales estatales mayoritariamente. Incluso en el País Vasco, donde la cuota de ETV pues está por ahí, por el 10%. Es interesante ver cuáles son los lazos de interés de los médicos con la Big Pharma. Y esto sería un artículo aparecido en una revista, Health Policy, que examina un poco las relaciones de lo que pagan las farmacéuticas a los médicos, pues por lo que sea, por servicios varios o simplemente como medio de publicidad. El proceso para hacer esto no ha sido fácil, o sea que han tenido que currarse bastante la extracción de los datos, ¿sí? El proceso ha sido bastante complicado y dependiendo además del país. No es lo mismo en cada país cómo se publican los datos, bajar los PDFs, un proceso interesante. Y se sumariza, o el resumen de los datos están en esta tabla, donde lo que tenemos son
tres partes, A, B y C. Aquí tenemos el total de pagos, aquí por doctor, o sea, lo que cobran por doctor o lo que han cobrado por doctor, y aquí tendríamos la individualized disclosure, o sea, si se dice qué doctor ha recibido qué dinero, de acuerdo. Hay dos tipos de pagos, uno por consultas, quiere decir hacer informes, interesante, sabrán ellos para qué o cómo hacer informes, interesante, ¿verdad? Y otro para ir a eventos, quiere decir para la parte para financiar la socialización de los médicos. Bueno, esto viene en los 3 últimos años, en 2017, 18 y 19, no hay nada del 20 ni del 21, lo cual sería interesante. Y esto sería por totales. España y Alemania parece que se llevan un poco la palma, ¿no? Los españoles sobre todo para lo que es la parte de la socialización, lo cual es muy propio, mientras que los alemanes se llevan mucho más dinero por hacer informes. A la vista de, digamos, por doctores, pues parece que los españoles por doctor, por individuo, pues cobran más que los alemanes, etc. O sea que los alemanes reparten más el dinero, parece ser. Pero esto también es muy interesante si se explica, o sea, si se da información detallada de quién recibe el dinero. Bueno, pues en España somos, parece ser, bastante honrados, mientras que solo los alemanes se lo callan como muertos. Es interesante porque Alemania es la gran generadora de dosis para toda Europa. Interesante. Bueno, algunos datos sobre Omicron. Parece que Omicron ha cambiado el panorama, ¿no? Entonces, ¿de qué forma? Y si esto, pues si se sigue justificando la criminalización de los no vacunados. O sea, había un doctor gallego que decía que las nuevas variantes iban a perseguir a los no vacunados. Bueno, ¿es verdad o no? Y bueno, y cómo se relaciona la carga de la vacunación, esto lo veremos sobre los datos de Our Warning Data. Bueno, yendo un poco rápido, este es una Eurosurveillance, es un journal científico sobre el seguimiento de las enfermedades infecciosas. Y aquí en este artículo reportan datos sobre los primeros casos en Dinamarca del llamado Omicron. Pues dan detalle, que no voy a entrar mucho a ello, de cuál ha sido el proceso temporal. Te puedes parar y mirarlo si quieres. Aquí lo interesante son los colores. El azul claro es contaminación dentro de Dinamarca, pero no se sabe muy bien dónde. Y el azul más oscuro, sabiendo dónde se ha producido, y el azul oscuro, es que se ha producido la contaminación fuera. Como vemos, la mayor parte de las contaminaciones se producen dentro de la propia Dinamarca. Esta sería una tabla resumen de la cual resalto, aquí están dando datos para Delta y para Omicron. Me interesa sobre todo ver cuál es la relación del porcentaje de no vacunados, que en el caso de Delta, digamos, gente contaminada no vacunados era el 44%, mientras que en Omicron es el 14%. Por lo tanto, el resto es gente que tiene algún tipo de vacunación. También es interesante ver qué ha pasado con la inmunidad natural. Entonces, la gente que ya se había infectado, ¿en qué porcentaje se reinfecta? En el caso de Delta es un 0,9%. O sea que la inmunidad natural parece ser que es bastante potente. Y lo mismo o parecido ocurre en el caso de Omicron, donde parece que es un poco más floja la inmunidad natural, pero sigue siendo, frente al 96% de gente que no ha tenido una infección previa y que se contamina, pues dan una información interesante. Y esto sería hospitalizaciones, tratamiento, digamos, intensivo y muertes. La mortalidad de Delta era 0,07, o sea, pequeñita, y la de Omicron en este momento era 0. Me imagino que ahora habrá más datos porque esto era de diciembre.
Bien, si nos vamos al Our Working Data, ¿qué es lo que me interesa aquí? Me interesa ver la evolución de la carga sobre las unidades de cuidados intensivos. Ver especialmente cómo se relaciona temporalmente con la vacunación y si hay sincronización o no entre países. Por otro lado, también ver un poco los casos y las muertes en su evolución temporal, cuál es la relación temporal con la vacunación, y cómo ha evolucionado la letalidad, o sea, el porcentaje de gente que tiene caso y se muere en la epidemia, y cómo ha evolucionado la información proporcionada por los test y cómo varía entre países. Y bueno, y finalmente, ¿qué pasa con los lugares que están al 100% vacunados? Por ejemplo, Gibraltar. Bueno, estos serían los pacientes en cuidados intensivos en España a lo largo del tiempo. Es importante resaltar que más o menos por aquí se produce el comienzo de la vacunación. Por lo tanto, tenemos el pico de mayor carga sobre las unidades de cuidados intensivos cuando se está procediendo a la vacunación más, importante, ¿no? Y bueno, tenemos por aquí picos también. Esto no es relativo a la población, por lo tanto es en términos absolutos. Entonces, en este momento tendríamos unos 2.000 personas en cuidados intensivos. La pregunta es, esto no lo puede soportar el sistema hospitalario español, diseñado para 44 millones de personas, 2.000 personas en cuidados intensivos. Si comparamos con Estados Unidos, bueno, pues cada uno, lo que me interesa aquí es ver cómo ha evolucionado la sincronización de estos cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, la necesidad a partir de un cierto momento, más o menos por aquí en adelante, la necesidad de cuidados intensivos parece como que se sincroniza. O sea, como que uno de los efectos posibles del proceso de vacunación sería que se sincronizan las cosas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos los casos, Estados Unidos y España, que por aquí venían un poco cada uno a su aire, pero a partir de un cierto momento, a partir de aquí, los casos van bastante sincronizados. Y así metemos a Dinamarca, ya que lo mencionaba antes, pues Dinamarca también, la evolución de los casos iba a su aire hasta un cierto momento en el que parece que se están sincronizando. O sea que es un efecto posible del proceso de vacunación. Si nos fijamos en las muertes, bueno, pues esto sería lo que tenemos, las muertes confirmadas, mientras los casos explotan de forma exponencial, que les gusta esa palabrita, pues parece que las muertes pues van despacito, ¿sí? Van creciendo, pero no a un ritmo tan salvaje. ¿Y qué relación tienen esto con la vacunación? Decía, bueno, pues tiene la relación de que tenemos aquí que más o menos a partir de noviembre es cuando empieza a ponerse serio el tema de las boosters, de las dosis de refuerzo. Ya por aquí todavía más, ¿no? Entonces, si volvemos hacia atrás y vemos cuándo explotan los casos, pues vemos que hay una cierta relación temporal. A partir de esta época, que puede ser más o menos finales de noviembre, es cuando explotan los casos, ¿vale? ¿Qué pasa con la letalidad, la mortalidad de los casos? Bueno, pues hacia el final parece que pues está reduciendo, o sea que de esta dramática situación a esto, pues parece como que vamos hacia una situación más tranquila, ¿no? Donde el virus se está convirtiendo en una especie de gripe. Y en cuanto a la información que dan los casos y los test, bueno, pues parece ser que sí, que efectivamente en esta época sí que dan información, mientras que en otras épocas y para otros países, toda esta gran cantidad de test lo que nos indican es que no aportan información, solamente hacen crear alarma. ¿Y qué pasa con los sitios que están súper vacunados, como Gibraltar, que tiene más del 100%? Pues, ¿qué ha pasado? Pues que los casos han explotado igual que en todos los demás. Entonces esto quizás plantea algunas preguntas sobre lo que está ocurriendo.